¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de viernes en la noche, para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, Tito, 09 Michael, Juanqui, Juanpi, Pablo Lima, bueno, entre tantos otros que quizás no estoy nombrando, como por ejemplo el amigo Miguel, que es un clásico. El amigo Miguel tiene una memoria prodigiosa y además no se pierde un solo video porque siempre está al tanto de todo, como muchos de ustedes, el amigo Roberto, el amigo Cristino. Bueno, Cristino aparentemente abandonó el barco, problemas con el capitán, pero bueno, el agradecimiento sincero, si me estoy olvidando de alguien, le pido disculpas. Javier Sosa, uno de los amigos anónimos que yo le llamo, que por ahí están mirando siempre, pero nunca comentan. Y muchos amigos que se vienen acercando. Bueno, tenemos el amigo Manuel, que también siempre está haciendo el aguante. Alejandro Galteiro, un saludo grande para vos. Tantos otros amigos que siguen el canal. Algunos amigos, como estaba diciendo, se vienen acercando, como es el caso de Ubaldo. El amigo Lucas, el amigo Pedro. En fin, dejemos la lista ahí. Bueno, gente, hoy estuve trabajando en la zona de Ramos Mejía. Subí un solo video cortito, dado que bueno, estuve yendo de un lado para el otro tratando de ganarle a la lluvia. Lo logré. El último trabajo de la tarde fue la colocación de una mochila de baño, dado que el depósito embutido en pared ya no daba para más. O sea, por más que uno le cambie la boya, perdía. La carga era muy lenta, si bien eso era obviamente problema de la cañería, pero ya había que cambiar la válvula de carga me refiero. En fin, la poca entrada de agua y la pérdida constante en lo que es la boya de descarga era un cóctel prácticamente letal para cuando uno iba al baño, no haya agua en el depósito, teniendo que por ahí acarrear un balde o siempre dejar un balde dentro del baño. Me comentaba el cliente que es un muchacho amigo un cliente amigo, un muchacho que conozco hace muchos años, desde que formó su familia, me estoy ocupando de la casa. Él ya la compró restaurada, o sea, le pegaron las cerámicas nuevas sobre las viejas y bueno, los caños obviamente viejos. Pero como les decía, la suma de la pérdida de agua por la boya de descarga más la poca presión de carga era un cóctel letal para tener algún invitado que por ahí usó el baño y bueno, lo que yo le sugerí, le aconsejé como para evitar la pérdida constante por la boya, comprar una mochila, poner una mochila. Obviamente, cuando uno hace este tipo de trabajos, lo que tiene que tratar de hacer es evitar desplazar el inodoro. Los amigos que por ahí están en el oficio la tienen reclara. Pero bueno, hay unos desplazadores de inodoro que en algún momento voy a mostrar alguno. Tengo que tener dando vueltas acá. Voy a mostrar un desplazador de inodoro, pero son dos anillos concéntricos que pueden correr hacia un lado o hacia otro, depende la necesidad que tengamos y hacia dónde lo querramos desplazar. Vienen en varias medidas, desplazan desde 2 hasta 20 centímetros, ya siendo una pieza importante y que le resta barrido, o sea, le resta presión de barrido. Pero bueno, no fue el caso, logré. ¿Cómo se evalúa esto? Esto hay que ir por partes. Llegué a la conclusión de no tener que desplazarle el inodoro, dado que, bueno, el baño está en una planta alta, no es lo mismo que un baño que está en una planta baja. ¿Por qué? Porque ante la menor filtración
empieza a caer el agua abajo. No es que digo que haya que dejar pérdidas constantes en un baño en planta baja, pero si somos realistas y conocemos el tema, sabemos que por ahí alguna gotita puede llegar a filtrar el inodoro en planta baja, que va a ser imperceptible. O sea, con el paso del tiempo se va a notar, pero los daños que se pueden generar en un baño en planta alta son mucho más grandes y más graves que uno en planta baja. Obviamente les estoy diciendo lo que pasa en un baño que por ahí tiene 30 años o más, dado que 30 años y me quedé corto, la casa en sí tiene 50, es de la década del 70, pero bueno, le hicieron esta pseudo restauración y la más o menos ayornaron a algo nuevo, pero de fachada, dado que si miran el short van a ver que se trataba de una válvula de carga completamente vieja. Y bueno, nada, ahora les desarrollo la explicación de lo que fue el trabajo, pero básicamente fue adaptar una mochila de carga exterior a un inodoro con depósito. Lo que les estaba diciendo es que uno puede evaluar el desplazar o no el inodoro acorde a que yo lo que siempre miro es que la tapa, la tabla del inodoro, quede en posición vertical sin caerse. O sea, que no sea incómodo a la espalda cuando uno se sienta y que pueda permanecer la tapa levantada, apoyada vertical y quizás con un grado de pendiente. Después, dado que tengo que volver a hacer otros trabajos el lunes, les voy a hacer un videíto y les voy a mostrar. Pero más o menos el sistema que yo desarrollé cuando hago este tipo de instalaciones es: amuro la mochila, previamente corté el caño de desagüe, el caño de descarga es la palabra, ya corté el caño de descarga al ras de la pared, saqué el fuelle que lo unía al inodoro, y por ese caño, ¿qué hago? Muchos van a criticar esto, pero yo digo la verdad de lo que hago y lo hago hace varios años. No soy quien lo inventó, sí se me ocurrió sin verlo en ningún lado. Lo que yo hago es pasar por el caño de descarga anterior un flexible de los que se utilizan en los duchadores, esos que vienen con 1,50 m o 2 metros. Bueno, retiro la válvula de carga, me queda una rosca macho o una rosca hembra, acorde al año del depósito y al tipo de depósito, y ahí uno ve si pone una entrerrosca o directamente aprieta el flexible en lo que sería la rosca macho. De ahí lo paso por abajo y lo conecto directamente en la mochila de baño. O sea que no se ve para nada lo que es el caño de carga. Queda como un flexible común de cualquier mochila. Y ahí viene lo interesante. Me comentaba este muchacho que había un hombre que venía por parte de la familia de la esposa, que se ocupaba de las tareas de mantenimiento y participó. Él largó el oficio y ahí fue cuando me empezaron a llamar a mí, dado que yo trabajaba para los padres de este muchacho. Pero bueno, este hombre ya cansado del oficio, ya cansado de trabajar, se dio a la tarea de cambiar la válvula de carga. Pero ¿qué pasa? Los amigos que están en el oficio de esto van a comprender bastante. El hombre, dado que es un depósito no estándar, el depósito más o menos estándar viene con una rosca macho, donde uno compra la válvula nueva y la enrosca a la hembra y queda armado perfectamente, teniendo la rosca macho del lado de la pared. Bueno, en este caso era al revés. Estaba la brida hembra del lado de la pared y había que comprar válvulas macho. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pero ¿qué pasa? En un momento se ve que se le cortó la brida. Bueno,
lo rodeó de epoxilina, hizo un chorizo importante de epoxilina, lo dejó secar y atornilló la válvula macho de carga. No sé si me van siguiendo hasta ahí, pero bueno, yo vi más o menos la jugada, vi lo que podía pasar y traté de desarmarlo con el mayor de los cuidados posibles para que me quede una rosca limpia, ponerla entre rosca y conectar el flexible a dicha rosca. Pero bueno, la epoxilina se rajó, comenzó a perder y me vi en la tarea, me vi en la obligación de tener que picar dentro del depósito. No se me permitía romper ninguna cerámica, dado que cambio de esas válvulas, cambio de esa tecnología a tecnologías actuales, llamémosle, he hecho, no sé, no quiero poner un número, pero muchísimas, y siempre hay que romper un azulejo para trabajar rompiendo lo mínimo, ¿no? Yo siempre me trato de mantener dentro de un azulejo, pero no me permitían picar la cerámica, así que bueno, me tuve que mantener rompiendo dentro del depósito. Lo logré, pero bueno, dio trabajo. Cuando quise grabar la finalización del proceso, me quedé sin batería. Ya había estado grabando contenido y qué sé yo, y bueno, el celular lo utiliza bastante, quizás anoche no lo cargué bien, y bueno, hoy ya me fui con un poco menos de batería, sumado a que tampoco es un celular nuevo, así que bueno. Preguntarán por qué tengo la cartuchera acá arriba. ¿Por qué? Porque seleccioné un elenco de herramientas que necesitaba para esa tarea, alguna más, alguna menos, pero uno ya sabe las que va más o menos a utilizar, dado que, como les dije, cuando llueve quizás no me gusta andar paseando la caja de herramientas. Entonces seleccioné un elenco que verdaderamente ha sido muy útil. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Tano? ¿Por qué estás con la cartuchera y ya sacando cosas de adentro? Porque había un problema en la casa. El problema es que la instalación de agua fría y caliente no sirve más, pero a raíz de eso, la llave de paso no cerraba bien. O sea que me dejaba un chorrito permanente cayendo dentro del depósito, que ya yo le había cortado el caño, o sea que caía al piso. Y se me mojaron todas las herramientas, inclusive la cartuchera. Así que dije, bueno, cuando hago la charlita y hablo con los muchachos, voy secando, limpiando, mostrando. Ustedes estas herramientas ya las conocen. La idea no es hacer toma de contacto ni nada, sino, bueno, secarlas y charlar un ratito, ¿no? Tenemos el guachincito. Este me acompaña a todos lados. No es el guachín, es el guachincito. Este es un poquito más chico. La verdad que ha sido muy útil. No hubiese podido picar lo que tenía que picar si no lo llevaba. Miren, para que vean que no les estoy mintiendo. Se me oxidó la francesa Crossmaster, producto de haberse mojado en el piso. Dado que bueno, tampoco es un baño gigante. Prometo el lunes cuando tenga que ir, les voy a hacer un video y les voy a mostrar todo. La mochila, por donde pasé el flexible. Y también voy a hacer un videito en algún momento completo de cómo hacer la adaptación. Porque muchos de ustedes sí saben, sí entienden. Cuando yo narro algunas cosas, muchos de ustedes me dicen es como que la estaría viendo. Pero a otras personas quizás por ahí no tienen los conocimientos y les sirva saber adaptar una mochila a un inodoro con depósito. Bueno, la verdad que no es algo que no me haya pasado en otro momento. Uno siempre va preparado para lo peor esperando lo mejor, o sea, sabía que eso podía pasar. Bueno, cuando le comenté al muchacho, le digo, mirá, se rajó la epoxilina y ahora tenemos una pérdida, así que lo voy a tener que solucionar.
porque si no, no te puedo dar agua y vos te vas a enojar, tu señora se va a enojar. Entonces, bueno, lo traté de tranquilizar, que todo iba a quedar bien, sin problema. De hecho, se logró. Estoy aceitando un poquito para sacarle la humedad. Tengo esta costumbre, les pongo un poquito de aceite a las pico del oro después de trabajar. Esta no hace falta ni que la describa, es una de las tantas que tengo. Tengo varias de estas, son mis favoritas. Créanme que han trabajado mucho. Y bueno, como les estaba diciendo, logramos terminar la tarea. Digo logramos, las herramientas, yo, ustedes, que siempre estoy en contacto con alguno mientras realizo esas tareas. Lo que pasa que bueno, ya me conocen, me voy por las ramas, quizá les estaba desarrollando algo y ya vamos a retomar el hilo de la conversación. Quédense tranquilos que en algún momento vuelve. Y este muchacho me contaba que iba el viejito, y yo, cuando estoy ante una situación así, que obviamente uno es profesional en esto, ya lo tiene controlado, ¿no? Pero tengo como una costumbre que se me da por cantar tangos, pero tangos que no existen. Tano, vos verdaderamente estás loco. No, se me da por cantar tangos. Tangos describiendo la situación. El hidro 3 no puede faltar nunca, muchachos. Yo sé que mancha las manos, las herramientas, pero esto sella y sella de verdad. Perdí la cuenta de los años que hace que uso esto. Bueno, y como les decía, se me da por cantar tangos. Tangos describiendo la situación. Por ejemplo, hoy, después de que este muchacho me contó esa historia del viejito que iba antes que yo y se ocupaba de hacer todas esas tareas con poxilina, verdaderamente ya se ve que en el ocaso del oficio uno deja bastante que desear. No digo que sea una línea general, pero uno ya va con menos ganas. Además, un hombre que quizás estaba en pleno desarrollo de sus tareas en la década del 60, vaya a saber, 70. Entonces, bueno, ya el hombre. Entonces ahí se me ocurrió, me viene, y empiezo: viejo plomero de barrio, que andas con tus herramientas. Entonces es como una manera de restarle dramatismo a la situación, dado que no es que va a pasar nada mal, o sea, está controlado, uno es profesional en lo que hace. Miren, ven como les digo que se mojaron las herramientas, y bueno, hay que darse a la tarea de limpiarlas, secarlas. Un amigo en los comentarios, uno de ustedes, me preguntó sobre picos del oro de 12 pulgadas, cuáles estoy utilizando. Los amigos que siguen los videos permanentemente, aunque bueno, esta época las picos del oro fue un tema recurrente en el canal, e incluso en otros canales también se está hablando de pico del oro, pero no por una cuestión de que esté pactado, ni pautado, ni nada, sino porque bueno. Y este amigo me preguntaba cuáles estoy utilizando de 12. Yo la que recomiendo, si pueden conseguir, es la línea Metz de esta temporada, de esta generación de picos del oro Metz. La pueden diferenciar por dos cosas que yo a veces digo bastante, ¿no? La actual viene más bien pintada. Esta está pavonada, es una unidad que está pavonada, no es de las últimas. La de la línea nueva la tengo en el tallercito. Y se diferencia de la línea nueva que abre unos milímetros más. Ya en el blister dice apta o ideal para trabajar con bombas
de agua, o sea, bombas elevadoras o presurizadoras. ¿Por qué? Porque hay unos milímetros más que la de nueva generación, llamémosle, y está pavonada, no es que está pintada. La nueva da la sensación que está pintada. La cremallera está muy bien marcada, cada una de las trabas está muy bien definida, la verdad, una linda herramienta. Otra que estoy utilizando, que la tengo hace un tiempo largo, es la de 12 pulgadas de Robust. No es la anatomía de la de 10, Tiene algunas pequeñas diferencias que obviamente la hacen más ayornada a lo que sería una de 12 pulgadas, pero esas dos pueden andar muy bien. También tengo de la línea Hamilton, que no me gusta del todo, pero es una buena unidad. Así que nada, pensaba hacer un 3 en la misma, con tema picos del oro de 12 pulgadas también. Pero bueno, en el canal está también el video de la 225. Miren, observen cómo vuelven de la batalla estas picos del oro. Hay que limpiarlas, secarlas. Y bueno, como les decía, se me da por cantar tangos que no existen, inventados, en base a la situación que uno está viviendo. Y es una manera de restarle dramatismo a la situación, como les decía, ¿no? Se me dio por ese lado. Viejo plomero de barrio. Y tenía un par de estrofas más que uno a veces se olvida, porque tendría que ver los videos que grabé mientras hacía esa tarea y recordar la letra de un tango que nunca existió. Los amigos que les gusta Dolina, Alejandro Dolina, bueno, acuérdense la época de Recordando el Show de Alejandro Molina. Es el documental, para los amigos que quizás no tienen por qué saberlo. Es el documental de un show que nunca existió. Está interesante, a mí me gustó mucho. Bueno, ya todos saben que yo a Dolina lo sigo desde muy pibe, o sea, y eran unas madrugadas lindas, ¿no? Cuando uno por ahí tenía la capacidad de dormirse a la 1. Siempre fue igual el sistema. A eso de las 2 menos cuarto, 2 menos 20, llegaban la orquesta, llegaban los músicos y bueno, se interpretaban algunos tangos, algunos temas que no siempre eran tangos, que por ahí pedía el público, la gente. Tuve la suerte de ir a verlo al Tortoni y también lo he visto en la Facultad de Morón, que está acá no está muy lejos, estamos a 20 cuadras más o menos. En el año, creo que era 2012, 2013, 2014, por ahí, que hizo una presentación, después no sé si estuvo posteriormente y yo no fui. Destornillador McCarthy, la primera línea de McCarthy, plano, muy útil, muy duradero, económico, trabaja muy bien. Liquid paper. Utilícenlo, Miren que yo, la verdad, lo utilicé para marcar los agujeros para marcar dónde ibas a realizar los agujeros para colgar la mochila. Va bárbaro. También podría haber sido un fibrón, pero tengan en cuenta que sea indeleble. Yo lo utilizo para muchas cosas esto. Para marcar una distribución, para marcar un cable. ¿Vieron cómo es? Uno trata de, por ahí, los tips que uno tiene, transmitirlos. Porque quizás a algún amigo le sirva. Hojita de sierra, que yo la había llevado netamente para cortar el pedacito de caño de plomo que sobresalía de la pared para unir con el fuelle al inodoro el depósito viejo, y me terminó sirviendo para cortar lo que era la rosca de
de la válvula que este amigo plomero de barrio había dejado amurada con poxilina. Bueno, destornillador de la línea Rucci sigue trabajando. Entre paréntesis, después lo voy a desarrollar un poco mejor el tema, pero ya está en camino la nueva unidad de Rucci en reemplazo de aquella que está allá. Bueno, la gente de Rucci aparentemente accionó con la garantía y va a llegar una nueva unidad. Le vamos a tratar de darle un poco más de cariño, de no matarla tanto. Nada, yo como les conté cuando fue ese tema, no sé por qué vuelvo, hoy se me dio por el elenco McCarthy. ¿Por qué tanto destornillador plano, Tano? Se utiliza. Cuando uno va a trabajar con mochilas, planos se van a necesitar. Desde chiquitos hasta alguno mediano, pero fundamentalmente largos. Cuando la mochila va incorporada al inodoro, que este no era el caso, pero no lo tenía claro porque no la había visto hasta el momento que llegué. Generalmente le pido un video o una foto a los clientes de lo que hay que instalar para más o menos saber lo que uno va a realizar, los bueyes con los que uno hará. Pero no fue el caso, ya no es tan necesario. Así que bueno, no les conté para qué llevé esta, los amigos ya saben, pero a veces hay que ajustar la boya de descarga, la boya flapper de la mochila en algunas líneas, y con esta se puede trabajar perfectamente. Hay pico del oro de la línea Channellock espectaculares para ese fin. Bueno, yo las que tengo son estas. Tengo unidades interesantes también que ya las vamos a ir mostrando, pero no, de esa línea no tengo, la verdad que no les voy a mentir. Fueron siempre herramientas medias inalcanzables. Stanley Fat Max de 10 pulgadas es la única de 10 pulgadas que he llevado, porque tenía la opción de que valga por 2 esta. Abre tanto como una de 12, ya lo saben, está sobredimensionada en su anatomía para poder aguantar el torque de una apertura superior. Y bueno, va muy bien. Miren cómo se me oxidó. Ahí es cuando agarro el trapito embebido en aceite y le paso en el área crítica, ¿no? Dejándola bastante bien. Es una limpieza suave. Dado que bueno, no los voy a tener 2 horas viendo cómo yo sé usar el trapito, pero no quería dejar de hacer la charlita y tampoco quería dejar las herramientas en este estado. Igualmente, lo que es herramientas de plomería que uno esté utilizando, por más que las cuide, siempre llegan a un punto no ideal. Porque bueno, están en contacto permanente o con la temperatura sobre un termo o con el agua, o bueno, hay veces que hay que trabajar en la línea municipal, en la llave de paso, ahí conectando. Siempre están sumergidas en agua y créanme que tengo llave de 2 bocas, y combinadas en las cajas de plomería, como ya la han visto tantas veces, que no tienen demasiado uso, pero se les voló el cromo de una manera bastante llamativa, es la palabra. Bueno, vamos llegando a la media hora. No sé si se va a cortar. Hace un par de días que vengo diciendo eso y no se corta. O sea que la charla sigue. Si se cortase, los invito a que vean la segunda parte, que no me quedan muchas unidades más para limpiar,
ya vamos terminando. Mechas. Mecha de 8, mecha de 5. De vidia, obviamente. Siempre hay que hacer, yo me manejo de esta manera con el tema mecha. Como tenía que agujerear en 8, primero pasé la de 5 y después le pasé la de 8. ¿Qué se logra con esto? Que la mecha no levante tanta temperatura, dado que la calidad de las mechas de vidia no está siendo tan buena. No está siendo tan buena, son contadas las marcas que se pueden usar tranquilos, pero son herramientas que uno compra sabiendo que no van a durar. Las mechas de vidia tienen eso. Entonces una manera que yo encontré de prolongarle la vida un poco es siempre ir aumentando el diámetro del agujero. Bueno, son 8 milímetros, pero era una cerámica bastante dura y de bastante espesor la que tuve que agujerear. Y como les dije, no había reposición, o sea que primero pasé la de 5, después le pasé la de 8 y lo logré agujerear perfectamente. Había llevado una llavecita de 2 bocas por si venía con tirafondo la cosa. Vino con tornillos planos. Así que bueno, nada, me había llevado la llavecita que habitualmente utilizo en los tirafondos, 10-11. Están viniendo cabeza métrica, antes eran 3 octavos, 7/16. Así que bueno, nada, gente. Espero que hayan tenido un lindo viernes. Bueno, vamos llegando al sábado. Generalmente los sábados vieron cómo es, uno ordena un poco el taller, hace cosas más livianas y después ya me tengo que dar a las tareas de padre. Pero bueno, seguramente vamos a tener videitos desde la mañana. Tengo contenido que por ahí les resulte interesante, entretenido, como para ir viendo este fin de semana. Tengo que hacer el video de la zanela, ya tiene 8.100 kilómetros. No hice el video de los 7, ya lo dije en la charlita pasada. Así que bueno, pasaron cosas. Entre los 6 y los 8, sacando el video que falta, de los 7.000, pasaron cosas. Así que va a estar entretenido ese videito. Dado que bueno, al margen del video, si tienen una moto de estas, una motito chinita, una chinita de estas, y la están usando un día de lluvia con las cubiertas originales, piensen 2 veces si van a apretar los frenos. Les aseguro que es mejor pegarse de frente. No es un buen consejo el que les estoy dando, pero miren que las ruedas se bloquean y la moto sigue como si no estuviese frenada, con la contra que se va de costado. Son cubiertas que no tienen adherencia, tienen menos adherencia que, no sé, que un yogur vencido. No, traten de no cambiarlas. Hay cosas que cambiarle a esa moto ni bien sale del concesionario. Cualquier motito china, las cubiertas se van. La batería hasta que dura. El aceite se va. No sirven las cubiertas. Ya de movida de 0 kilómetros, la delantera me vino con un dibujo, la trasera me vino con otro. No sirven. Tengan cuidado si andan con motitos chinas con ese tipo de cubiertas, porque es para matarse. Si creen que le van a pegar a algo, péguenle de frente. Se van a lastimar menos. Bueno, no sigan mis consejos, pero ante la situación, ustedes me entienden. Miren que he usado motos a altas velocidades con... No es el caso de esta debe dar 100 como mucho, pero bueno. He usado motos a alta velocidad con cubiertas buenas, cubiertas gastadas, cubiertas malas, cubiertas con globos, cubiertas paupérrimas y con estas. Así que imagínense la calidad de esas cubiertas. Les mando un saludo, nos vemos
mañana en otra charlita, en otro videíto de Siciliano en su taller.